de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cierto? Entonces, cuando se dice enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en realidad usted debe hablar de dos entidades, ¿cierto? La primera es el enfisema y la segunda es la bronquitis crónica. Entonces, vamos a empezar por el enfisema. Vean la definición: aumento anormal de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales con destrucción de las paredes alveolares. Esa es la definición. Aumento anormal de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales con destrucción de las paredes alveolares. Entonces, hay varios tipos de enfisema. Está el enfisema centroacinar, está el enfisema panacinar, está el enfisema acinar distal y está el enfisema irregular. Entonces vamos a hablar lo más importante de cada variante. Entonces empezamos por el más frecuente, que es el enfisema centroacinar. Su nombre lo dice. ¿Dónde está el daño? En la parte central o proximal del acino, pero la parte distal, o sea, la alveolar, está sana. ¿Ya? El daño está en la parte proximal o central del acino y la parte distal, que es la alveolar, está sana. Ese tipo de enfisema centroacinar suele comprometer con mayor frecuencia los lóbulos superiores de los pulmones y suele ser una variante que se presenta con mucha frecuencia en los varones fumadores. Ah, ya esto sigue. ¿Ya? ¿Vamos bien? Okay. Vamos a la segunda variante. Panacinar. ¿Qué significa pan? Todo, ¿cierto? ¿Sí? Panacinar. ¿Qué significa? Que la dilatación va desde los bronquiolos hasta los alveolos terminales. O sea, toda la unidad de respiración está comprometida. Este enfisema panacinar es más de la zona inferior y de las bases pulmonares. O sea, de la mitad del pulmón hacia abajo con predominio basal. Ahí. Y es de toda la unidad funcional acinar, desde los bronquiolos hasta los alveolos terminales. Todo está comprometido. La tercera variante, acinar distal. Su nombre lo dice. La parte comprometida es la distal. La parte próxima está sana. Entonces, enfisema acinar distal. La parte proximal del acino, normal. La parte dañada es la distal.
suele situarse a nivel subpleural, o sea, debajito de la pleura, o en las zonas vecinas de fibrosis, de cicatrices o atelectasia. ¿Sí? Digamos que son como las características de ese enfisema. Continuamos con el acinar distal. Este tiene otras cositas a tener en cuenta. Vea, más intenso de la mitad hacia arriba de los pulmones, o sea, en la mitad superior. Y miren, los pacientes jóvenes que padecen de neumotórax espontáneo, cuando hacen un enfisema, lo que hacen es un enfisema acinar distal. Si tienes un paciente joven, se da un golpe manejando moto, ¡pum!, le dio neumotórax espontáneo. Muchos suelen hacer ese tipo de enfisema. El acinar distal. Esa es la tercera variante. Y la variante número 4 que es el enfisema irregular. Su nombre lo dice, irregular. Va saltando, compromete una parte, compromete otra, sí, es irregular. Miren, se considera la variante más frecuente en número. ¿Sí? Pero su hallazgo es de autopsia. ¿Por qué? Porque los pacientes son asintomáticos y no tienen relevancia clínica. Entonces, cuando a ustedes en una rotación les pregunten cuál es la variante más frecuente de enfisema, ustedes tienen que tener la siguiente claridad. Profe, la variante más frecuente de todas es la irregular, pero como no tiene ninguna importancia clínica, no se cuenta como tal. Se cuenta como tal la centroacinar, porque esa sí tiene relevancia clínica. ¿Sí quedó clara la respuesta? Entonces la irregular se me encarga De que usted viajó y quedó en mi mesa de trabajo. Entonces la otra sí aquí. Claro, la otra sí te da una sintomatología, ¿cierto? Pero ¿por qué digo esa explicación? Porque puedes encontrar un docente que te diga, la variante más frecuente es la centroacinar. Entonces tú dices, profe, sí, pero la variante irregular no. Entonces, pero eso no cuenta porque no tiene importancia clínica. Y puedes tener otro profe que te diga, la centroacinar no es la irregular, que no den alteración clínica es otra cosa. ¿Cierto? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a tener claro el concepto para que la persona que esté oyendo su concepto sepa que usted sabe. Bueno, ya les había dado la fecha de... Entonces, ¿qué ocurre en el enfisema? ¿Qué problema etiopatogénico hay? Hay una activación cíclica de un proceso inflamatorio con células, con problemas en las proteasas,
con especies de radiación, con infecciones e inflamaciones. Entonces el primero de las situaciones etiopatogénicas que hay es activación de células y mediadores químicos de la inflamación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Molecularmente se aumentan estos mediadores. Los leucotrieno B4, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral. Entonces, estos mediadores atraen células. Y esas células inflamatorias, que básicamente son neutrófilos, luego vendrán los macrófagos, ocasionarán cambios estructurales en el tejido pulmonar por la liberación de factores de crecimiento. O sea, es el proceso de inflamación disparado en el pulmón. ¿Qué es GNT? Factor de necrosis tumoral. Mira, la cuarta, eso va incluido dentro de suelo. Que no es mucho, pero segundo mecanismo etiopatogénico que interviene en esta cascada, el desequilibrio que se da entre las proteasas y las antiproteasas. Entonces, ¿qué ocurre? Se liberan grandes cantidades de proteasas que degradan el tejido. ¿Cuál tejido? El tejido pulmonar. Entonces, cuando hay déficit de antiproteasas, se agrava la cosa. ¿Por qué? Porque la antiproteasa, que es la alfa-1 antitripsina, bloquea las proteasas. ¿Sí me hago entender? La alfa-1 antitripsina es una antiproteasa que cuando ve que la proteasa está fuera de control, la neutraliza. Pero ¿qué ocurre cuando tienes déficit de antiproteasa? O sea, cuando tienes déficit de alfa-1 antitripsina. La acción de la proteasa predominará sobre la acción protectora de la antiproteasa. ¿Ya? Entonces, la capacidad de destrucción de las proteasas supera la capacidad de protección de la antiproteasa. Como resultado, Mona, ¿qué pasa? Sea lógica. Tienes una proteasa que degrada el tejido pulmonar, o sea, lo destruye. Cuando se sale de control, esa proteasa es controlada por la alfa-1 antitripsina, que es una antiproteasa, y el pulmón queda ecualizado, queda equilibrado. La concentración de proteasa. Exacto. Pero ¿qué ocurre cuando tú tienes un déficit de la antiproteasa, la alfa-1 antitripsina? Se pierde la protección del pulmón. ¿Ya? Porque entonces la proteasa tiene una acción dominante sobre la antiproteasa. Y como resultado, entonces, ¿qué pasará con el tejido pulmonar? Se destruye, se degrada. ¿Ya? Ese es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo lo aporta el humo del cigarrillo. ¿Cierto? O pues a manera de ejemplo, pero también lo aportan los diferentes sustancias que hay en el medio ambiente. Que por ejemplo el humo del tabaco produce especies reactivas de oxígeno y
las especies de reactivas de oxígeno destruyen el parénquima pulmonar. Y el cuarto mecanismo es la presencia de las infecciones recurrentes de las vías respiratorias. ¿Cierto? Entonces, la exacerbación continua de la infección mantiene la destrucción tisular. Entonces se va convirtiendo esto en un círculo vicioso. ¿Cierto? ¿Ya? Yo te destruyo a ti, tú lo destruyes a él me destruye a mí, yo te destruyo a ti, y en esa se la pasa a él, pulmón con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Metiéndonos ya en el cigarrillo, únicamente en el cigarrillo, porque es un factor muy importante, tenemos lo siguiente. Usted fuma. Entonces el humo activa los macrófagos pulmonares. Los macrófagos pulmonares activados por el humo secretan factores quimiotácticos que llaman a los neutrófilos. Los neutrófilos llegan al pulmón y empezó el proceso de inflamación agudo. Los neutrófilos liberan elastasas. Las elastasas liberan mediadores químicos de la inflamación y llaman más neutrófilos. Y entonces los neutrófilos liberan elastasa, que inducen liberación de mediadores químicos de la inflamación, y por quimiotaxis llaman más neutrófilos. Y los neutrófilos liberan elastasa y en eso no la pasamos. Por eso el cigarrillo es una etiología importante en el desarrollo del enfisema. Está rindiendo. Que se quedó si estoy bien. ¿Qué le falta? ¿Qué inducen liberación? No, lo que yo dije fue que repetí eso 4 veces. Ya. Ponga, esto se convierte en un círculo vicioso. Ya, con eso entiendo. ¿Sí? Okay. Continuamos. Entonces, ¿cómo termina ese pulmón? Grande, voluminoso. Se le dicen pulmones en almohada, porque son grandes, voluminosos, llenos de aire. Acuérdense que el paciente tiene destrucción de las paredes alveolares, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con el paciente? El oxígeno entra, pero no sale. ¿Sí? Entonces, va aumentando el espacio aéreo. ¿Por qué? Porque las paredes, sí, las paredes alveolares se van adelgazando hasta que se rompen. Y aparte de eso, los capilares que están en los septos alveolares se van quedando sin sangre. ¿Ya? Entonces, por eso se llaman capilares septales comprimidos y exangües. Exangües es que en esos capilares no hay sangre. ¿Sí? Entonces se va perdiendo tejido y a la larga
el pulmón va a adquirir una morfología que le dicen panal de abejas. Porque es un pulmón que cuando usted lo ve lleno de huecos, como si estuviese viendo un panal de abejas. Esa es la morfología macroscópica. Continuamos. Véanlo ahí. Miren. Unos pulmones gigantes, voluminosos, completamente distendidos. Cuando usted lo corta, entonces ese tejido pulmonar está lleno de huequitos, de huequitos, de huequitos. Eso está demostrando que las paredes alveolares se están destruyendo. Entonces el aire entra y queda atrapado, pero no sale. Mírenlo acá a la izquierda de ustedes. Es una fotografía de alta resolución, ¿cierto? Donde están las paredes destruidas. A la derecha tenemos las paredes destruidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo debería ser así como esto, así. Así. Entonces, ¿qué pasa? Esto se rompe aquí. Vean, aquí se rompió, aquí está roto, aquí está roto, aquí está roto, aquí está roto, hasta que eso se va llenando de aire todo, pero sin fuerza para salir. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que el tejido pulmonar se pierda? Pues primero, se aumenta la capacidad de distensión del pulmón, por eso se hace voluminoso. ¿Cierto? Segundo, se pierde área pulmonar funcional, porque como las paredes septales se están rompiendo, entonces el alveolo se va perdiendo. Entonces se va perdiendo la capacidad funcional del pulmón. Tercero, aumento del espacio muerto fisiológico. Cuarto, elevación de la capacidad residual funcional del pulmón. Y quinto, aumento en la resistencia de la vía aérea. Todo eso pasa cuando hay pérdida de tejido pulmonar. Y hemos llegado a la conclusión que en el enfisema hay pérdida de tejido pulmonar. Entonces, esta pérdida de tejido pulmonar que ocasiona todas estas alteraciones te lleva a unas manifestaciones clínicas. Entonces los pacientes con enfisema tienen disnea, tos, expectoración, pérdida de peso, porque el paciente con EPOC tiene una hipoxemia sistémica. ¿Sí? Entonces va perdiendo peso. Y la radiografía es engañosa, porque la radiografía te muestra unos pulmones súper grandes, voluminosos en almohada, y da la apariencia radiológica que el corazón lo tienes pequeño. Pero en realidad el corazón lo tienes normal. Solamente que como el volumen pulmonar se ve más grande a la radiografía, entonces se asume que el corazón está pequeño. ¿Está claro, Jonathan Tapasco?
Aquí hasta mañana.